Muy bien. Entonces, esto aquí es, de alguna forma, le ayuda a memoria como para recordar lo que es callado aórtico y de dónde es el origen de los grandes vasos cerebrales, ¿no? Básicamente, nosotros hacemos estas angiografías o pedimos estos estudios para poder llegar a estudiar todos los vasos extracraneanos e intracraneanos, ¿sí? Más que nada, tener en cuenta que tenemos aquí que la arteria vertebral izquierda nace, que es la número 12, nace de la arteria subclavia, y la arteria vertebral derecha, más o menos sería acá la 18, sería diríamos, comienza desde la otra subclavia. O sea, son las dos subclavias, tanto derecha o izquierda, que dan origen a las arterias vertebrales, ¿sí? Que es parte de la irrigación del sistema posterior, que ahora vamos a ver un poquito más. Bien, Marisol, seguí. Yo tengo la lista y voy marcando de a uno, así que... ¿Qué es lo que ves acá? Bien, vemos la arteria carótida común. Luego vemos que la arteria... me perdí. Bien, vemos que la arteria carótida común da la rama que es la arteria carótida interna, que es una de los dos sistemas que van a irrigar al encéfalo. Luego tenemos la arteria vertebral, vertebrobasilar, que es la otra arteria que da el otro sistema al encéfalo. Bueno, ¿alguien recuerda o alguien repasó cómo es un poco el recorrido de la arteria vertebral? Si nosotros vemos la arteria vertebral, sale de la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda, y la arteria... Se mete por las apófisis. Claro, los forámenes transversos de las cervicales, sale por delante de... Sí, de se pasa por delante, digamos, del tronco del encéfalo y se une con la homóloga contralateral para formar la arteria basilar. Aquí, en esta parte, tenemos varios, que es un segmento cervical que pasa por las apófisis transversas, como están viendo, y después hace este pequeño, kinging, no es kinging, es la flexosidad esta, en donde pasa específicamente por lo que es la primera vértebra. Arco posterior del atlas para ingresar por el foramen. El foramen magno. Y entra por el foramen magno, pero fíjense que en esta parte hace como una flexosidad que es muy importante, porque este es un sitio común de disecciones de arteria vertebral. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo el otro día les comentaba que un paciente se agarró la cabeza, estaba saltando y se agarró la cabeza así como un hachazo? Es porque seguramente el flap de disección estaba a este nivel, donde tiene esa flexosidad antes de entrar al agujero magno, ¿sí? O al agujero occipital. Es el sitio más importante a donde vamos directamente a ver las disecciones de arteria vertebral. Y obviamente esta arteria vertebral después se une con la contralateral para formar la arteria basilar y que irriga todo el sistema posterior. Pero bueno, esto es básicamente cómo se estudian los grandes vasos. Fíjense, la arteria carótida interna, la arteria carótida externa, y en lo que es el bulbo carotidio, sitio importante de comienzo de lesiones de ateroscleróticas, por así decirlo, ¿no? Bien, muy bien. Ahora, si yo tengo un paciente, fíjense que vemos a la arteria carótida, la arteria carótida común. Si seguimos, un poco hablamos de la arteria vertebral, pero vamos a la arteria carótida interna común y carótida interna, que tienen distintos segmentos. El segmento extracraneano y un segmento intracraneano que pasa por dentro de los huesos del cráneo, o porción intrapetrosa. Después cabalga por el hueso petroso y después empieza a formar parte, a navegar por dentro del seno cavernoso, pero tiene muchas ramas que son colaterales. ¿Alguien recuerda cuáles son las ramas colaterales o terminales de la arteria carótida? Como colateral estaba la cerebral media. Casi que esa es un poco terminal. Es terminal. La cerebral media y la anterior son terminales. Sí, exacto. Había ramas. Había montones, una la comunicante de posterior, también. la coroidea. Una es la comunicante posterior. Vamos, que pueden ustedes. Las terminales está la arteria oftálmica, la coronal,
Perfecto, perfecto, las han dicho fantástico. Y vamos a tratar de ir entendiendo por qué es importante esto que son las ramas terminales y las colaterales de la arteria carótida. Si yo tengo un paciente, bueno, vamos a ver un poquito de acá, en este gráfico. Fíjense, esto ya es la arteria carótida cuando el sifón carotídeo, cuando ya se metió por el hueso y ya está metido en el seno cavernoso, en esta parte. Decimos que es la parte supraclinoidea ya. Y aquí, fíjense, estas son las abreviaciones de las distintas arterias colaterales. Esta es la arteria oftálmica. Esta es la arteria coroidea anterior. La arteria comunicante posterior, que no me acuerdo las iniciales, me voy a ir a ver, porque una u otra es la comunicante y otra es la arteria coroidea anterior. Otra es la arteria cerebral media y otra es la arteria cerebral. Es la comunicante. Perfecto, la comunicante anterior y la arteria No, la coroidea posterior. posterior. La es la comunicante posterior. Sí, comunicante posterior. La comunicante anterior está dentro de, comunica las dos arterias cerebrales anteriores, ¿sí? Las ramas de las arterias cerebrales anteriores, que ahora vamos a repasar polígono Ulis, tienen la comunicante anterior. La comunicante posterior, la arteria coroidea anterior y la arteria oftálmica. Quería llegar a este punto porque una de las cosas que solemos preguntar en los exámenes finales es, si yo tengo un paciente que tiene que viene por una pérdida de la visión del ojo derecho. Viene a la consulta porque dice, doctora, yo lo bien que estaba, empecé a ver todo negro, ¿no? En esta parte no veía y me tapaba un ojo y veía que no veía con el ojo derecho, y me tapaba este y veía bien. O sea, que era el ojo derecho que realmente perdí la visión. ¿Y cuánto te duró eso? 10, 15 minutos, una hora, te puede decir alguien. Y después revirtió, y vengo por eso, ¿no? ¿Qué nombre se le pondría a ese motivo de consulta? ¿Cuál es esa sintomatología característica? ¿Cómo se llama eso? Amaurosis. Sí, amaurosis fugaz. Muy bien. ¿Fuiste vos, Eilem? Sí. Bien, amaurosis fugaz. Fugaz porque la amaurosis es la pérdida de la agudeza visual y fugaz es por esto, ¿no? Por lo reversible y por la duración del tiempo. Ahora, eso para nosotros es un elemento importantísimo porque está hablando de que ese ojo está irrigado por la arteria oftálmica. Y si una pierde la visión de toda de ese ojo, podría estar alcahueteando de que hay un problema en la irrigación de la arteria carótida, a nivel carotidio. ¿Sí? A estos AIT que se llaman amaurosis fugas, que son AIT, son eventos vasculares isquémicos transitorios que nos alcahuetean de que esta arteria carótida está enferma y puede estar afectándose y en cualquier momento se puede ocluir o está mandando émbolos. ¿Se entiende? Ahora, si este paciente vemos que tenemos una arteria carótida que tiene la arteria oftálmica y que, bueno, obviamente, si pierde la visión del ojo derecho, ¿qué arteria carótida va a ser la que está enferma? ¿La arteria carótida derecha o izquierda? Es la derecha. La derecha. La derecha. Y si el paciente viene y se queja y les dice, doctora, pero sabe que aparte de perder la visión, después como que empecé con una debilidad en la mano y en la pierna. ¿De qué mano y pierna se va a estar quejando? Izquierda. Del lado contralateral. Claro, contralateral. Perfecto. ¿Y eso por qué lo razonaste así, David? Por la transcusación de las fibras nerviosas. Ajá, si vos tenés, siguiendo básicamente esta arteria carótida, tenés la arteria oftálmica de aquí, la arteria cerebral media, que sería la que irriga, junto con la cerebral anterior, todo lo que es la corteza, ¿qué irriga? A ver, ¿cómo me podrían decir? Porque si tenemos una hemiparesia o una hemiplegia, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el déficit irrigatorio? Lo que sería el área motora prefrontal La cerebral media. de la cerebral media irriga esa parte, digamos. Claro, o sea, sería corteza motora primaria, digamos. Perfecto, corteza motora primaria. Si vamos a lo que son los niveles de irrigación de la arteria cerebral media, tenemos que la arteria cerebral media me irriga parte, entre otras cosas, partes del área frontal, por delante de la cisura de Silvio, de Rolando, perdón, y tenemos el área, la corteza motora primaria.
¿cómo, ya que estamos en esto, ¿no? Vamos a meternos un poquito en vía piramidal para después terminar de entender este slide o esta propuesta que le estaba haciendo. Yo tengo la corteza motora primaria, que me dicen que es frontal. ¿Hay alguna somatotopía característica o distribución normal de los cuerpos neuronales con respecto a la corteza motora primaria? ¿Cómo? ¿Me repite? Pero fue muy rápido. ¿Me repite? El homúnculo de Penfield. ¿Eso es sensitivo o no? ¿O es motor? Hay dos. Hay uno sensitivo y uno Claro. motor, María. Claro. Porque creo que lo hicieron estimulando el área cortical, digamos, y el tipo se iba moviendo en respuesta. Ah, mirá. Sería más facial, creo que en esa parte, lo que irriga la cerebral media. Bien, perfecto. Más ¿Alguien tiene tisular, para... digamos. Ajá, ¿alguien tiene para googlear homúnculo de Penfield y poderlo subir? Yo dejo de compartir un ratito los slides y ustedes suben homúnculo de Penfield, así lo podemos ver y podemos discernir un poquito esto. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que, fíjate, acá abajo, yo no sé si podés ver, donde tenés el recuadro, hay un recuadro debajo, los dos están bien en realidad, y sí, ahí, fíjate que hay una córtex sensitivo, está bien, y otro córtex motor. Por debajo, por delante de la cisura de Rolando y por detrás, por delante está la parte frontal. Vos, si querés, porque yo lo voy mostrando con mi flechita, pero ustedes no la ven, anda mostrando con tu manito, si querés. Entonces, el área motora, la corteza sensitiva es lo celeste, y la corteza motora es lo frontal y es lo anaranjado. El homúnculo de Penfield está dibujado para las dos instancias, tanto sensitivo como motor. Fíjense lo motor, la distribución que tiene, ¿no? Fíjense que acá, en toda esta parte de la corteza frontal, están las células gigantes de Betz, que son neuronas piramidales, grandotas, que tienen el control motor de la vía piramidal del cuerpo. Y fíjense cómo están distribuidas. Los pies y las piernas están en la cara interna del hemisferio, ¿sí? Dentro de la configuración externa, en la cara interna. Todo lo que es exacto, lo que es tronco, es en la parte más polar por arriba, ¿no? Esa parte del cerebro está irrigada por la arteria cerebral anterior. Sería la cara interna, el hemisferio interno, ¿sí? Y un poquito arriba, es todo cerebral anterior. Y el resto, manos, fíjense la somatotopía que tiene, la cantidad de motoneuronas que tiene, y eso es porque el control motor de la mano es muy delicado y necesita muchas células de comando, es la motricidad fina. Por eso tiene tanta representación a nivel de la corteza. Y fíjense la cara con todos los gestos, los músculos gestuales, la lengua que está abajo. Esa es la cara, la lengua que está, eso ahí raro, rosado, es la lengua. Y esa parte es todos los movimientos de la lengua, de la boca para la fonación, ¿sí? Y para la deglución. Y ya que estamos en corteza motora primaria, ¿qué tenemos como área funcional por debajo de la corteza motora primaria? El área de El Brockman. área de Broca. El área de Broca. Las áreas de Brodmann son distintas áreas, cualquiera son de Brodmann, tienen distintos números, pero esta es Broca. ¿Y qué hace el área de Broca? Es la Que parte permite- motora del lenguaje. Claro, permite el acto de hablar de la persona, digamos. Exacto. La función motora del lenguaje. Exacto, es el control motor del habla. Y no por casualidad está justo por debajo de esta área que es el control de la lengua y de los músculos de la laringe, como están viendo, que es el área motora, del área motora primaria. Entonces el área de Broca está justo por debajo del área de control de la lengua y de todos los músculos deglutorios de la faringe y la laringe, ¿no? Bien, entonces, según esta somatotopía y cómo está en el cerebro el homúnculo de Penfield, nosotros vamos ahora
a ver, lo mismo está en la parte sensitiva, pero por detrás de Cisurés de Rolando, con una somatotopificación, por así decir, de las células, de las neuronas, de los cuerpos neuronales, en donde cada área se encarga de la sensibilidad de cada parte, ¿no? Bien, bueno, deje de compartir, ahora voy a compartir yo, sí, deseo continuar, sí, sigamos con esto. Bien, entonces, ¿qué decíamos recién? Decíamos, bueno, este paciente tiene una maurosis de un lado y la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior, que son las que se encargan de irrigar una parte del homúnculo epénfilo o la otra, pueden estar afectadas y me van a dar la irrigación, si es arteria carótida derecha, a este homúnculo de Penfield, del mismo lado. Pero como sabemos y ustedes han repasado, la vía piramidal después se decusa y la parte derecha inerva y controla la parte izquierda. Entonces el paciente, si yo le pregunto en un examen que la maurosis viene con una maurosis del lado derecho, obviamente que la hemiparesia o hemiplejía o síndrome hemisensitivo va a ser del lado contralateral, ¿no es cierto? Bien, y eso a mí me hace entender que ustedes repasaron y entendieron neuroanatomía, ¿no? Bien, ahora, si vamos específicamente específicamente a lo que son las arterias, ¿sí? Y vamos metiéndonos dentro del grupo de arterias. Ignacio, ¿querés darme una mano con este slide? Vamos a ver. Bueno. Bueno, está también empezando de la parte más inferior, en la imagen izquierda, la arteria carótida interna, que se va a dividir en la cerebral media y la otra, la comunicante anterior. Esta es la cerebral anterior, esta es la cerebral anterior, y entre las dos cerebrales anteriores está la comunicante anterior. Las ramas terminales serían arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. ¿Sí? ¿Para qué te sirven las comunicantes? No entendí eso. Para compensarse. Vos sabés que yo pensaba lo mismo, pero no lo leía en ningún lado. Claro, una de las mayores, o por lo menos lo que había leído, una de las mejores cualidades que tenía es que tiene mucha circulación colateral para tratar de sustentar o ayudar si llega a pasar algo. Sí, yo algo así lo había escuchado de calle, digamos, en una clase, pero nunca lo había leído en ningún lado. Capaz tenía otra función, digamos, distinta. No, es simplemente una variante, es algo que la naturaleza proveyó para evitar eso. Como bien dijeron y bien interpretaron. Esa es la cerebral, en otro córtex, esa es la cerebral media, que pasa, fíjese, por la cisura de Silvio, se mete todo por cisura de Silvio, entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal y parietal. Y esta es la cerebral anterior, ¿sí? Que se mete en toda la cara interna. La cerebral anterior viene todo por aquí, la cara interna, viene por aquí, por adelante, todo por aquí, e irriga toda la cara interna y parte de la última partecita de la cara externa del hemisferio cerebral. Entonces, como vimos, afectaría el homúnculo de Penfield en la parte de piernas y tronco, ¿sí? Entonces, esta es la cerebral anterior y esta es la cerebral media. La cerebral media tiene ramas, ¿no? ¿Alguien recuerda las ramas de la arteria cerebral media? Sí, tenía la... Ventriculares, que van a... Yo tenía las frontobasales. Claro, las lenticulares son las centrales. Y luego tenemos las corticales, que son las frontobasales, la prefrontal, la precentral, la central, la parietal, que era tanto anterior como posterior, las temporales, anterior, media y posterior, y la angular. Vamos a tratar de repasar cada una de esas cosas. Estas son las lentículo-estriadas o perforantes. Fíjense esta arteria, que es la arteria cerebral media, y las lentículo-estriadas y perforantes. ¿Qué les llama la atención? A ojo de buen cubero, sí. Que perforan las... Perforan lo que... Claro. ¿Cómo?
Muy Lo bien, del eso, pilar quebrado. Pero eso es comportamiento automático sería. es una observación, ¿no? Que son penetrantes y perpendiculares al trayecto de la arteria cerebral media y que irrigan toda la parte profunda del cerebro, ¿sí? Muy bien, esa es una. Y toda la parte de ganglio basal, ¿no? Putaminal, globus pálidos, cabeza al caudado, ¿cómo es esto? Todo eso, esa parte de sustancia gris profunda. ¿Qué otra cosa más le llama la atención? ¿Respecto a qué? Puede ser, Ah, no qué tiene bien. nada que ver, pero como que están agrupadas de A3 y que como que están todas juntas, o sea, no sé cómo explicar, como que Bueno, hay cúmulos. Ah, que llega al tálamo también puede ser. también puede irrigar parte del tálamo. A mí me llama la atención la diferencia de Pequeños calibre entre una vasos. y otra. Claro. Ah, Claro, están- Fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque si tenemos un sistema de presión que viene por la arteria carótida y después va por la arteria cerebral media, y de golpe es como un caño de agua. Fíjense que tenés un gran caño de agua y de golpe tiene que ir un caño más finito. Estas lentículos estriadas es el lugar donde típicamente se lesionan, se llaman perforantes, tanto las de la cerebral media como las perforantes de la cerebral anterior, como las perforantes, fíjense que vamos a ver después en el circuito posterior, ramas de la arteria basilar. Son muy pequeñas y drásticamente pasan de una arteria importante con un manejo de una presión a arterias de poco manejo de presión arterial. Y es lugar donde típicamente se genera el daño hipertensivo. Los pacientes que tienen hipertensión crónica dañan la arquitectura de estas arterias, de estas arterias, de estas arterias, y dan los infartos ¿de qué tipo? Los lacunares. Sí, lacunares. claro, porque son pequeñitos, porque son irrigadas por estas, pequeñas. Lacunares menor de 1 centímetro y son profundos, ganglios basales, mesencefálicos, ¿no? En estas arterias. Y la presión, recuerde que lo que hacen es transformar las paredes y generar esto que se llama lipohialinosis, típica en la pared de las arteriolas, o pequeños aneurismas de Charcot, en donde si los aneurismas de Charcot se rompen, generan hemorragias gangliobasales típicas, hematomas gangliobasales típicos de un paciente hipertensivo, o infartos lacunares profundos típicos de un paciente hipertensivo. ¿Se entiende? Entonces, bien, esto para nosotros, ¿no? Pacientes que tienen múltiples infartos, determina lo que llamamos un estado lacunar, un estado de multiinfartos, y por supuesto hay que controlar la presión excelentemente para tratar de disminuir el daño. Entonces tenemos ramas perforantes, que son colaterales, y ramas terminales, que son las ramas que irrigan la corteza, como bien dijeron, y ustedes leyeron que esas ramas corticales pueden ser, se van a diferenciar y van a tomar el nombre de distribución de los distintos sectores que vaya irrigando, ¿sí? A ver si tengo, no tengo. Fíjense, yo les dejo de compartir si ustedes tienen la parte de irrigación o no. Vamos a tratar de sacarlo nosotros y después cualquier cosa lo buscamos. Las ramas van tomando los distintos nombres de los distintos lóbulos cerebrales según irriguen. A ver, la arteria cerebral media, a través de sus ramas, me dijeron por un lado que irrigan la corteza motora, o sea, el área frontal, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, ¿para qué sirve? ¿Qué funcionamiento tiene el lóbulo frontal? Repasando las áreas Comportamiento. funcionales. Comportamiento y motor. Comportamiento y motor. Sí, el comportamiento es fundamental porque es el área donde reside la personalidad de todos. Es lo que le hemos ganado a los monos, los lóbulos frontales. Es donde reside la personalidad. La capacidad diríamos, la memoria de trabajo, los reflejos inhibitorios, impulsivos, la capacidad de abstracción, exacto, todo lo que tenga que ver con interacción social. Después lo vamos a ver bien en cuadros demenciales, cómo se afectan, pero más o menos como para que vayan entendiendo para qué sirve el lóbulo frontal. Yo siempre les cuento, para que retengan el lóbulo frontal, que aparte del homúnculo de Penfield tiene el comportamiento, para nosotros es muy común ver pacientes adolescentes que tienen un accidente de tránsito, van sin casco y por supuesto pegan con la moto, se hacen papilla con la moto y pegan obviamente con la cabeza sin casco. Lo primero que se lesiona es el lóbulo frontal por golpe y contragolpe, el lóbulo frontal y lóbulo temporal.
quedan en coma 1 mes, 2 meses y se zafan bárbaro con contusiones del lóbulo frontal y contusiones múltiples. Y típicamente vienen las madres después a consulta, a control de esos pacientes y quedan con una epilepsia secundaria porque las secuelas en el lóbulo frontal son muy epileptogénicas y por otro lado le devolvieron un hijo que no es su hijo. Ya no es más su hijo. La personalidad les cambió totalmente. Es otra persona. Por supuesto que es para peor porque son pacientes que no logran manejo de la impulsividad, no tienen control de reflejos inhibitorios, tanto motores, verbales, todo lo que piensan lo ponen en boca. ¿Síndrome de Wendering se llamaba o de vagabundeo? Yo tengo una duda. Sí, todo eso, sí. Yo tengo una duda. Mi papá justamente hace 2 años tuvo una ACV y tuvo dañada la cerebral media con afasia. Afasia, sí, del lenguaje, bien, motora sería. Nada, él ya está bien y qué sé yo, pero le quedó eso, el no filtro le decimos nosotros. ¿Eso hay, o sea, como que hay algo, se hace algo para eso? ¿Hay tratamientos? ¿Hay algo? Primero es entender que eso ya es una secuela y que eso les cambia la posibilidad y que por más que ellos quieran, o no es que quieran, sino que no tienen el circuito o los mecanismos para poder inhibir, ¿no? Entonces todo lo que piensa es muy difícil. Y después si la cuestión pasa un poquito a alterar la convivencia, uno puede dar alguna medicación para aquietar esa impulsividad. Pero solamente empezamos a hacer manejo, ya no podemos volver atrás ni cambiar, sino solamente cuando la cuestión se vuelve muy compleja en la interacción, uno puede tratar de aquietar con medicación esa impulsividad, ¿no es cierto? Claro, pero dentro de la parte más inicial, cuando ni bien genera la ACV, o sea, no hablo por mi papá, sino hablo en general, cuando ni bien se genera la ACV, aparte de la medicación que uno da y tratar de las causas y demás, ¿hay como algo para esas cosas puntuales o no se puede hacer nada? No para la clínica de impulsividad que me estás diciendo, sino para el tratamiento de la ACV. No, como para las secuelas, para evitar las secuelas, digo. Para evitar la secuela hay que tratar de que el ACV sea lo más chico posible, tratar de agarrarlo lo antes posible, que es lo que vamos a ver en tratamiento, para tratar de que el impacto sea lo menor posible y el daño cerebral lo menor posible, y ese es el manejo agudo de ACV que vamos a ver más adelante. Cuanto menos arterias se afectan. Y ahí vamos a ir, exacto, y ahí vamos a ir al tratamiento y todo lo que vamos a aprender con ustedes de cómo actuar ante un ACV agudo y qué posibilidades y qué tienen que hacer ustedes ante un ACV agudo y que es una emergencia y qué chances de dar una medicación para tratar de rescatar la mayor cantidad de cerebro posible. Pero eso es en agudo, principal ¿cierto? Es llegar a tiempo. Exacto. Perfecto. Lo que usted nombra es lo mismo que el síndrome de vagabundeo o Wendering, o es algo completamente distinto. O sea, no es secuelado. No. ¿Es algo distinto? No, Okay. no es lo mismo. Porque es bastante parecido a la desinhibición completamente de la conducta social y todo eso. Y andan por la vida así. No sé de dónde lo leíste, si lo leíste de un texto de ACV o un texto de cualquier otra cosa y te acordaste y lo relacionaste. Claro, lo relacioné por eso, no lo leí en ningún texto de neurología. Bueno, no, me parece que no suena a algo focal, diríamos, ¿no? Claro. Bien, ahora, si nosotros tenemos la arteria cerebral media, ¿no? Dijimos que la arteria cerebral media irriga la parte frontal, en donde teníamos esas dos funciones, el comportamiento y la parte motora, y el área de Broca, que es la articulación de la palabra. También la arteria cerebral media irriga ¿qué lóbulo que está por detrás del frontal? El parietal. El parietal. ¿Y qué información hay en el lóbulo parietal? La sensitiva. El área sensitiva. Exacto. Entonces, si yo tengo un compromiso de la arteria cerebral media completa, pónganle que se obstruyó acá en este segmento y se infartó completo, voy a tener una hemiparesia facio-brachiocrural contralateral, voy a tener una hemianestesia contralateral por compromiso de la corteza parietal y el trastorno sensitivo que genera contralateral. Bien, sigamos. ¿Qué más se afecta? ¿Qué más ramas tenemos dentro de la arteria cerebral media?
Sí, la cara, sí, tal cual. Si Claro, nosotros porque la media va más para externa. La parte externa, la parte lateral. ¿Wernicke puede ser también? Ajá. ¿Cómo eso último? ¿El área de Wernicke puede ser también? ¿O no? Sí, sí. Y ahí vamos a, según sea, arteria cerebral media, izquierda o derecha, porque Wernicke, ¿dónde está? Sobre todo en Izquierda. la izquierda, me parece. Del lado dominante. Y el lado dominante es el izquierdo. El lado dominante ¿Siempre es el es... izquierdo? Ajá, siempre izquierda. ¿Y Porque qué yo les he leído parece? como que no siempre. El ¿Y qué- 90% es del lado izquierdo Claro. porque el Ajá. 90% de la gente es diestra. Claro, Claro. eso supuse yo también, pero no sé si era por eso. En los pacientes diestros, la mayoría lo tienen en el área izquierda. En los pacientes zurdos, muchos lo tienen en la parte izquierda, el área de Izquierda. Wernicke, pero también muchos lo tienen en la parte derecha, izquierda y derecha. Así que en realidad siempre cuando nosotros venimos con una hemiparesia facio-brachiocrural derecha, casi seguro que si esa arteria está completamente afectada va a venir afásico el paciente, afásico, porque normalmente la dominancia está del lado izquierdo, ¿sí? Tanto en los zurdos como en los diestros, aunque en los zurdos puede estar del lado derecho. ¿Está? La dominancia normalmente está al lado contralateral, que el lado izquierdo, y la mayoría es diestro. Y los zurdos en realidad suelen ser ambidiestros, el área de Wernicke suele ser izquierda, aunque puede ser derecha. Bien, entonces el paciente, si tiene una ACV de arteria cerebral media izquierda, va a venir también con afasia, va a venir con una hemiplegia facio-brachiocrural izquierda, derecha, perdón, una hemianestesia y va a tener una afasia. Acá hay otra cosa que va a aparecer por compromiso de la arteria cerebral media. Cuando viene la vía óptica, vamos a repasar vía óptica. A ver, yo sigo la lista. Esteban. Vía óptica. ¿Te acordás algo de vía óptica? Sí. Nervio óptico es parte de la vía óptica. El cuerpo geniculado, al cuerpo geniculado. Cuerpo geniculado. Pero perfecto, bárbaro, perfecto. Ahora, mirá si no sabía vos, está. Bien, bueno, búsquense rápido, yo dejo de compartir vía óptica y vamos a ponerlo rápido. Yo dejo de compartir, así que alguno que suba vía óptica. Así repasamos y quiero llegar a este concepto. ¿Pongo? Si quieren, comparto. No sé si hay alguien que está por compartir. Dale, Sol, dale. Ok. Creo que esta está... A ver que no las veo. Ahí está, perfecto. Fíjense entonces, como Esteban decía, tenemos los ojos, los nervios ópticos, el quiasma, entonces la parte externa, bien, la parte externa o el hemicampo en retina, fíjate en retina. Bien, la parte En externa. retina tenés en la retina temporal, la que me estás mostrando ahí, que es retina temporal, acuérdense que ve el campo cruzado y es el campo temporal, ¿sí? Bien, en cambio la hemirretina nasal, que es lo azul, ve cruzado y ve el hemicampo temporal, ¿sí? Bien, ahora, cuando estos van por el nervio óptico, fíjense que la retina nasal se entrecruza y se vuelve contralateral. En cambio, la retina temporal es una vía directa.
¿Y van a dónde? Al cuerpo geniculado lateral. De ese cuerpo geniculado lateral salen las radiaciones ópticas a la cisura a la corteza cerebral que está por pericisura calcarina. Y fíjense cómo hace esas radiaciones ópticas. Fíjense esa pancita que hacen. Esa pancita la hace dentro de los lóbulos temporales. Fíjate que vos tenés un dibujo. Capaz. Sí. Esas radiaciones ópticas van por dentro de los lóbulos temporales, ¿sí? Detrás del cuerpo geniculado, van hacia atrás y van todo por el lóbulo temporal. Cuando se afecta el lóbulo temporal por un compromiso de la arteria cerebral media, se afectan estas radiaciones ópticas, dando una hemianopsia. Fíjate, si se nos infarta el lóbulo temporal, se nos va a afectar tanto, sigamos ahora las cintillas, de ahí, entonces el paciente no va a ver un lado temporal, un lado nasal, y no va a ver el lado temporal contralateral. O sea, va a ser una hemianopsia homónima. ¿Sí? Claro, o sea... Está muy bien. Sí. Bien, si vos tenés una ACV de una afectación izquierda, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Entonces, si el paciente, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Porque ahora estamos viendo arteria cerebral media y todo lo que trae clínicamente el paciente si tiene una ACV con una obstrucción de arteria media completa. Todas las áreas que involucran la irrigación de la arteria cerebral media. Pero bien, perfecto, Esteban, bien con vía óptica. Bueno, sigamos, deja de compartir, Sol, Ahí está. Y seguimos con lo nuestro. Entonces, fíjense que hasta ahora tenemos un paciente que tiene un compromiso de arteria cerebral media, tiene una hemiplegia, una hemianestesia y una hemianopsia por compromiso de la parte externa del lóbulo temporal, que es donde esas radiaciones ópticas hacen como una pancita que se llama asa de Meyer, ¿no? Y justo las agarra el infarto ahí, y el paciente tiene una hemianopsia. Todas son funciones corticales. Estamos viendo que se afectan la corteza cerebral en las distintas áreas funcionales. Y si es en el lado dominante, también va a tener afasia. Ahora, si el paciente no es del lado dominante, tiene una ACV contralateral, del lado no dominante, ¿qué funciones hay del lado no dominante? ¿Alguno conoce? ¿Qué es la parte? ¿No es la función musical, todo lo más subjetivo? ¿Puede ser también el lado? Eso no lo he leído en neuro, digamos, pero supuestamente es como que toda la porción creativa está del lado no dominante, digamos. Sí, pero no se ve tanto como focalidad, diríamos, con el ACV. No se logra ver esa cuestión creativa. Hay algo que para nosotros es más evidenciable, diríamos como síndrome focal agudo. Tal vez eso en el tiempo, vos sabés que el paciente tiene menos abstracción y todo, el mar en coche, pero un ACV agudo vos eso no podés evaluar. Hay otra cosa que es una función muy importante que nosotros llamamos heminegligencia. La heminegligencia. La heminegligencia es una función del hemisferio no dominante y es el conocimiento de un lado con respecto al otro contralateral. O sea, yo tengo dos mitades del cuerpo, una derecha y otra izquierda, pero mi mundo forma parte de todo, mi lado derecho o izquierdo. Ahora, hay un lugar en donde se une el conocimiento de las dos partes de esos hemimundos. Y eso es en la zona no dominante, en la corteza parietal no dominante. ¿Y qué pasa con un paciente que tiene una heminegligencia? Yo, por ejemplo, les digo al paciente, cerrá los ojos. Bueno, ¿qué te estoy tocando? Y le estoy tocando la mano derecha. Y le digo, ¿qué te estoy tocando? La mano derecha. Bien. Ahora que te toco, nada, no reconoce como suyo la parte izquierda del cuerpo.
la parte contralateral. Y si yo le hago una negligencia visual, le digo, bueno, mírame acá al frente, entre mis cejas, fíjame la vista acá, le movemos un dedo. ¿Qué dedos muevo? Los derechos. Bien, ahora ¿qué dedos muevo? Pónganle que les dice, ¿no? Mira, ¿ves mi mano izquierda? Sí, sí. ¿Y qué dedos muevo? Y no los reconoce. No reconoce la No mitad es del que no mundo. la siente, no es que no lo siente, directamente no lo considera como, o sea, no pierde la capacidad. No lo reconoce. No entendí cómo es esta maniobra. ¿Sus dedos movés o tus dedos movés? No entendí eso. No, vos lo estás explorando al paciente, ¿no? El paciente está acostado, por ejemplo, con los ojos cerrados y vos les tocas las manos, ¿no? Le tocas la derecha, ¿no? Y decís, bueno, ¿qué te estoy tocando? La mano derecha, perfecto. Ahora, ¿qué te toco? Pónganle que el paciente le diga la mano izquierda porque siente, y después le tocan las dos manos, y el paciente le dicen, ¿qué mano sentís? Y le dicen la mano derecha, la mano izquierda no la reconoce más. No reconoce la simultaneidad de la parte izquierda con respecto a la parte derecha, ¿no? Perfecto. Hemianopsia, tanto así que tal vez el paciente, y de ahí sale lo que se llama síndrome de mano ajena. El paciente por ahí no reconoce la mitad izquierda del cuerpo, y hay casos así que han sido retratados, siempre les cuento lo mismo, pero hay una película de Hitchcock que aparecen unas manos así que toman vida y que van y que se sueltan de los miembros y empiezan a caminar, una cosa muy alocada, pero y empiezan las manos a tener vida propia y empiezan a agarrarlo, ahorcarlo y es su propia mano y la mano lo está atacando. Hay una película de eso. Es una película de Alfred Hitchcock, pero que la idea original fue esa, pero en realidad se basó en la realidad, porque los síndromes de mano ajena, el paciente por ahí dice, algo me agarra de noche, me quería ahorcar, y es que no está viendo que es su mano, que lo agarró del cuello, ¿no? Es como no reconocer, o me toca debajo de las sábanas algo, y es su mano que lo está tocando y no lo reconoce como propio, ¿no? Se entiende, ¿no? El reconocimiento de partes. Y eso se llama heminegligencia. Entonces, son todas funciones corticales. Ahora, fíjense que si se afecta una rama de la arteria cerebral media, tanto podemos ver la superior o la inferior y todas las subramas de esas áreas, podemos tener compromiso de las distintas áreas funcionales y el paciente venir con una ACV manifestando cualquier disfunción de esa área cortical. Ahora, vamos específicamente ahora a tratar de resolver la vía piramidal. Esteban Ailén, ¿recordás algo de la vía piramidal? No es algo que les pedí repasar capaz, pero si recordás algo, bien. ¿Cuál es la vía, cómo se compone la vía piramidal? Y si no, alguien que recuerde algo de vía piramidal. Yo me acuerdo. A ver, dale. Tenemos una primera motoneurona que se encuentra en lo que es la corteza. Después desciende, después desciende, digamos, lo hace, digamos, la primera motoneurona. El 90-95%, si no le erro, se decusa en la decusación de las pirámides en el tronco del encéfalo. Está bien, pero aquí me fuiste muy lejos. Vamos a repasar un poquito más vía piramidal. Nacen en las células piramidales de Betz, en la corteza motora. Después, acá están los cuerpos de las neuronas y después salen los axones, que es la sustancia blanca. Pasaban por la cápsula interna, si no le erro. Antes de la cápsula interna, esto se llama corona radiada. ¿Sí? Toda la sustancia blanca. De la corona radiada se forma un manguito grueso, que es ahora sí, Joaquín, la cápsula interna. Que la cápsula interna pasa, como ustedes pueden ver, aquí por un lado están los ganglios de la base, por otro lado el núcleo del caudado, y por otro lado, según el corte, va a estar tálamo. La cápsula interna es esta zona, es un cordón lleno de sustancia blanca, que tiene, es como una coma, y tenía partes. ¿Cómo se llaman esas partes de la cápsula interna? Son anterior, la rodilla, posterior, y no me acuerdo cuál otro. ¿Puede ser? Perfecto.
Perfecto, 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 ha estado perfecto. Es el brazo anterior, la rodilla o genu y el brazo posterior. Bueno, La vía piramidal pasa por la cápsula interna, por el genu y el brazo posterior. La parte motora pasa por el genu, que es rodilla, y brazo posterior. Yo sí tendría un corte, a ver si tengo un corte no, no tengo. Bueno, vamos más arriba. Tengo un corte coronal, pero no tengo un corte axial, que se ve bien la conformación en coma que pasa entre los ganglios de la base, tálamo y núcleo caudado. Bueno, entonces pasa por ahí la vía piramidal. Y ahí de la vía piramidal, ¿para dónde va? para abajo. Baja Va hacia la médula. General, hacer todos los pares craneares, baja por la médula espinal. Va entonces a tronco cerebral, pasa por mesencéfalo, ¿y alguien sabe el mesencéfalo por dónde pasa? Bien, esto es bulbo, esto es protuberancia y mesencéfalo está más arriba. Más arriba. Mesencéfalo estaría mucho más arriba. No tengo la distribución específica, me faltan gráficos, pero ¿no? Pasa por mesencéfalo, por los pies del mesencéfalo, pasa después por protuberancia entre los núcleos del puente, para llegar después a bulbo, a las pirámides vulvares, estas dos imágenes así, para decusarse. ¿Está? Y Así después que, desciende por el cordón posterior, si no le erro. No, el posterior no, el posterior es sensitivo puro, es propioceptivo. Bueno, no me acuerdo ahora, pero me acuerdo que las fibras que no se decusaban podían inclusive decusarse en la médula, o sea, pasar de, si no le erro algunas, si mal no recuerdo, que tenías... Bueno, un 90% se decusaban. Sí, el 90% se decusa y va por los cordones laterales, y un 10% va por la parte anterior medular, y que es la que se puede decusar y es la que controla el tronco. El tronco. En cambio, las que se decusan van por la parte lateral de la médula y controlan el movimiento de los miembros, ¿sí? Motor de los miembros. Pero bueno, vamos un poquito acá. La vía piramidal, como bien en un momento se dijo o dijeron, da inervación motora a los núcleos motores de los pares craneales. Es la vía córtico-vulvar, ¿no? Es la parte de la vía piramidal que da a los núcleos vulvares, a los núcleos del tronco motores, a los pares craneales. Y después el resto desciende por lo que es la vía córtico-espinal a un 10% de la pared, la zona anterior, y la otra es el cordón anterior y cordón lateral de la médula, que es el control del resto del cuerpo. Bueno, vamos entonces a tratar de entender. Si yo tengo un paciente que tiene una afectación, el brazo posterior de la cápsula interna está irrigado por la coroidea anterior. Yo tengo un paciente que tiene una obstrucción de la arteria coroidea anterior. ¿Qué le va a pasar? Pero la vía piramidal. Hay afectación contralateral, pero el par craneal... Lesión del axón, en realidad. Va a haber un par craneal del homolateral afectado, digamos. Par craneal. ¿Por qué par craneal? Acá todo el manguito del homúnculo de Penfield, toda la corona irradiada, todo con la inervación de todo el hemicuerpo va por ahí. Y se infarta toda esa zona. La cápsula interna, el brazo posterior, por donde pasa la inervación de las piernas, de los brazos, de la cara, todo contralateral, porque todavía no se decusó. ¿Qué clínica? Una pregunta, se infarta acá, digamos, pero esta parte no está indemne, ¿no? O sea, ¿Cómo esta parte está indemne? la cápsula se infarta, digamos. Pero la corteza no. Te vi un solo dibujito y no te vi el segundo. Claro. Está en blanco, no sé por qué está en blanco. Ahora lo vi, ahí apareció. Entiendo. Esta parte se mantiene indemne, digamos. Y esta, entiendo, exacto.
Se infartó ahora te entendí bien, Santiago, se infartó solamente la vía piramidal en esta zona, pero esto Claro. está totalmente indemne. Ujú. Clínicamente, ¿qué va a tener el paciente? Hemiparesia, Hemiparesia contralateral. Ajá. Una hemiparesia o una hemiplegia facio-brachiocrural contralateral. Lo que define a la hemiplegia facio-brachiocrural contralateral va a ser hipotonía en un primer momento, liberación de reflejos, todo esto que es cuadro semiológico piramidal, ¿no es cierto? Babinski, Hoffman, todo lo que es compromiso de vía piramidal. Cuando nosotros encontramos plejía, paresia, o sea, debilidad con hipotonía inicial, pero después se pone espástico, hiperreflexia, y signos de liberación piramidal, eso es un cuadro de una hemiplegia facio-brachiocrural por compromiso piramidal, ¿sí? Entonces, Claro, el porque paciente... yo tengo una duda. Diferente sería si se afectaría una parte de la corteza, que es lo que pasaría que estábamos hablando hoy. En cambio, como acá se está afectando la parte de la cápsula donde pasan todas las fibras, se está afectando toda la parte de arriba. O sea, no es que se afectó la irrigación de la corteza, sino que se afectó la irrigación de la cápsula por donde pasan todas las fibras y afecta a todo. Exacto. Perfecto. Y ahí voy con que un paciente con una hemiplegia, yo no sé en qué lugar de todo lo que dijimos recién, que es la vía córtico-espinal, tuvo un infarto, porque la clínica es la misma. El paciente está con una hemiplegia, pero vamos a ver qué cosas me dan valor localizador, que es parte de lo que estás diciendo, para tratar de identificar la localización del infarto. Y ahí vamos. Si yo tengo un infarto de arteria cerebral media, hasta ahora es completo, hasta ahora el paciente va a tener hemiplegia, pero ¿qué también va a tener? Hemianestesia. Afasia. Puede tener afasia en el lado dominante. Hemianopsia, Hemianopsia, como habíamos dicho. homónoma. Perfecto. Entonces yo ahí no me queda duda que la ACV es de la corteza, porque están afectadas distintas áreas funcionales, y hay una arteria solamente que irriga todas esas áreas funcionales. Que el problema es de una obstrucción de la arteria cerebral media completa de sus ramas, o de alguna de sus ramas si es solamente una hemianestesia, pónganle, y una hemiplegia, y una hemianopsia, pero sin afasia, o si es, Claro, si ¿no? estaría más En sus focalizado combinaciones, depende. Pero no me queda duda que es un problema cortical. En cambio, si el paciente viene con una hemiplegia facio-brachiocrural, la sensibilidad conservada, no tiene problemas en los campos visuales, habla bien, un poquito disártrico nomás, pero habla perfecto, no tiene heminegligencia, no está en la corteza el infarto. Claro, ahí sí Y puede ahí estar en la empezamos a cápsula. pensar, claro, si no está en cápsula interna, o, como los hice repasar recién, la vía córtico-espinal, después se va a mesencéfalo, que sea un infarto puntual en mesencéfalo, en los pies de los pedúnculos, o que justo infarte en protuberancia, o que infarte en bulbo. Pero si hay un pequeño infarto en tronco cerebral, ¿qué se les ocurre que clínicamente también podrá tener el paciente por la localización que tiene en tronco? ¿Qué cosas hay en tronco? Ageusia, por ejemplo. ¿Cómo? Ageusia, por ejemplo, afectación de los Los núcleos núcleos del gustativo, pares craneales. solitario. Afectación de los pares craneales. Bueno, Santiago, está perfecto, pero es lo que menos le iría a hacer probar una cosa No, salada. obvio, sí, te quiero decir. Bradicardia, Cosas raras. No, bradipnea. pensaría- está bien, pero vamos a algo que sea un poquito más, está perfecto, pero vamos a algo que sea más evidente. A ver, aparte, ¿qué otros núcleos o pares craneales? Y ahí háblenme automáticamente de pares craneales. Claro. Si yo Bueno, tengo sí. el paciente, vamos a hacérselo más fácil. Repetilo, por favor, que fui a buscar Bueno, gomitas, profe. La pregunta va para Lucía. La pregunta va para Lucía porque voy así por orden de lista, no es nada personal. Si yo tengo un infarto en la vía piramidal, en mesencéfalo, ¿qué pares craneales tengo en mesencéfalo que junto con la hemiplegia facio-brachiocrural contralateral va a poder traer como clínica el paciente? ¿Qué pares craneales están en mesencéfalo?
El motor ocular común, o sea, el 3. Muy bien. ¿Y qué Y el dijimos? 4. Bueno, ¿y qué dijimos nosotros? ¿Cómo se presentaba un motor, me parezco china, un motor ocular común? ¿Qué pasaba? La clase pasada hablamos algo de tercer par, más que nada por las cefaleas, ¿no? Sí, miraba hacia abajo y lateral. Hacia afuera. Hacia afuera, perdón, claro. Y hacia abajo, tenía tosis. Tosis palpebral. No miraba hacia abajo, miraba hacia afuera y tenía la ptosis palpebral. Este signo en realidad era para la ptosis palpebral, no que miraba para abajo. Era la ptosis palpebral y el ojito para afuera. Entonces, si un paciente viene con una hemiplegia facio-brachiocrural izquierda, ¿en dónde va a estar el tercer par? ¿Dónde se le va a caer el ojito y va a tener la vista desviada? ¿En el lado izquierdo o derecho? En el lado que tenga Como la lateral. Claro, Como lateral. Como lateral a la del mismo lesión. lado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la decusación de la fibra está por debajo, está en la médula oblonga. Ajá. ¿No? ¿Y el par craneal? ¿Y el par craneal? Si me afectó el núcleo del par craneal, ¿cómo es? Pero no. Claro, ahí se afectó. Si yo tengo, a ver, Es vamos a homolateral al núcleo. Vamos a afectado. razonar. Miren este movimiento que hago. Viene la vía piramidal, derecha. Viene derecho por el mesencéfalo. Se infarta el mesencéfalo. Todavía no se decusó y la parte derecha me inerva la parte contralateral izquierda. Ah, mal, que el oculomotor se da vuelta. Claro. Es directo. Claro. Sí, Está bien, tiene razón. como lateral la Olvidé que decisión, digamos. El que me va a estar marcando el sitio de la lesión va a ser el par craneal, el tercer par derecho. Me va a estar diciendo el infarto está en mesencéfalo derecho y va a tener una hemiplegia contralateral. ¿Cómo se llaman esos síndromes de tronco? Síndromes alternos. ¿Por qué? Porque voy a tener la hemiplegia de un lado y el par craneal alternativamente del otro. Si la vía piramidal viene por mesencéfalo y me afecta, ya dijimos el tercer par, va por protuberancia. Santiago, ¿qué hay en protuberancia? ¿Qué en pares craneales hay en protuberancia? ¿Qué te acordás? Trigémino, por ejemplo. Perfecto, trigémino. ¿Qué otro más? Trigémino y... ¿El abducen puede ser? ¿El sexto? Sí, el sexto que está medio ahí y entre el, ¿no? El abducen. O sea que si el paciente viene y tiene una hemiplegia y dice, doctor, se me durmió la parte izquierda del cuerpo y le ven que el ojito derecho está para adentro, Está para adentro porque le falta el tono compensador del externo, del recto externo. Claro. Ahí, ¿en dónde está la lesión? Corteza izquierdo. En protuberancia. Claro, en protuberancia, que está afectando al núcleo. Claro. Claro. Entonces, pero es siempre homolateral a la lesión cuando es par craneal en este caso. Muy bien, pero siempre cuando la lesión es en tronco, es alterna porque me afecta un núcleo, un par craneal o homolateral y la vía que todavía no se cruzó y se va a cruzar después. Y me dan síndromes alternos. Claro. ¿Bien? Y si me afecta el facial, el séptimo par que también está en protuberancia, ahí se me complica porque el paciente va a tener una parálisis facial periférica derecha y una hemiplegia brachiocrural contralateral. O sea que en este caso pero va a tener un facial periférico completo, no como el facial que es central, que lo vemos nosotros, que siempre es la parte inferior. Entonces, depende cómo pase en tronco, la vía piramidal, me va a dar un síndrome alterno y me va a marcar, según el par craneal afectado, el sitio o la altura de la lesión. Si está en mesencéfalo, tercero; si está en protuberancia, sexto; séptimo, trigémino; y si está más abajo, ¿qué va a haber en bulbo? ¿Qué pares, aparte del gusto? El accesorio, el hipogloso. El vago. Ajá.
Ajá, el vago, ajá, El dorsal del vago, por perfecto. ejemplo, solitario. El noveno, que es el El 11 y el 11. glosofaringeo. El O sea noveno. que sí, tengo el neumogástrico, el glosofaringeo. ¿Qué va a tener el paciente clínicamente? Una no distonía formado la ley. vegetativa. ¿Una? Una distonía vegetativa puede ser. También, pero es muy difícil de poner en evidencia. ¿Qué parte motora es más característico La del lengua. La lengua, Claro, no va a poder. El No, velo del tragar. paladar, capaz. la Claro, lengua? ¿Cuál es? ¿Qué par craneal es? Glosofaringeo 12. y El oso. El No, la 12 lengua no, controla el la parte hipogloso. Hipogloso. hipogloso, perdón. Hipogloso. hipogloso. Es el duodécimo, el Claro, el hipogloso. hipogloso. Y el glosofaringeo. Y el décimo par, que es el vago, el neumogástrico, ¿qué Velo del inervan paladar. esos dos? ¿De qué se encargan? Velo del paladar. Sí, de la parte Claro. deglutoria, de velo paladar. Entonces, ¿el paciente qué va a hacer? Cuando abre la boca, ¿qué le van a ver? Van a estar Velo caído. caídos. Caído. Un velo del paladar va a estar Un velo de caído. paladar caído. Cuando Claro. dice, le hacen ver, va a estar caído. Y va a decir que se ahoga y que se ahoga con la saliva y que tiene dificultad para tragar. Entonces, el reflejo nauseoso no lo puedes tener de un lado y otro no, porque es muy difícil, ya desde que le pones el palito. Vas a ver que está disminuido cuando está afectado un par craneal, pero no puedes ubicar la lateralización, sino que le haces, siempre evalúas con todo, pero va a estar totalmente disminuido o abolido en el compromiso acá de estos pares craneales. Así que fíjense cómo usamos la cabeza y una hemiplegia, según la semiología del paciente, me da localización de la lesión. Yo no necesito una tomografía o una resonancia para saber al paciente dónde está teniendo el problema irrigatorio. ¿Y para qué te sirve eso? Para no tener que, o sea, directamente vas y buscas la arteria que vos crees que está por clínica teniendo el problema y vas directamente a hacer la ecografía ahí, ¿o cómo? ¿Para qué te sirve el valor localizar el territorio que está isquémico? Claro, tiene un valor Porque terapéutico rápido, digamos. primero Exacto. para identificarlo. Para identificar porque tenés que actuar rápido. Segundo, porque la tomografía y hasta las resonancias pueden Más darte fácil totalmente buscar qué está normal y estar buscando. teniendo igual una ACV. Claro. Ujú. O sea que la sensibilidad no es del 100% de ningún método imagenológico. Claro, además la clínica es soberana. No sé si en estos casos, pero Siempre, generalmente es totalmente siempre. importante. Totalmente. Es soberana. Exacto. ¿Y qué haces si no Totalmente. podés agarrar y localizar si vos sabés que tiene una CB, pero no tiene valor localizador? Y no sabés qué ¿Cómo? tiene. ¿Cómo? Si no podés, o sea, ¿qué prueba tenés que hacer como para localizarlo si no lo podés localizar por clínica? ¿Una tomografía? Una resonancia. ¿Cómo por clínica? Por clínica siempre vas a tener casi siempre vas a tener la posibilidad de localizarlo justamente porque sabes la neuroanatomía. Ok. Tenés chances de saber dónde ubicarlo. Podés no tener la precisión exacta, pero sabés más o menos el área que puede estar afectada. Y esto lo que estamos haciendo es para que, según cómo les venga el paciente, no es lo mismo. Y ahora vamos un poco a entender que cuando nos metamos en los síndromes, una cosa es decir un síndrome lacunar, cuando el infarto es muy pequeño y es de cápsula interna, y ahí vamos a los síndromes lacunares, que es, ¿alguien conoce algo de síndromes lacunares? Era como las enfermedades de los pequeños vasos. Es la enfermedad de los pequeños vasos, que es lo que dijimos recién. Un infarto lacunar es una enfermedad de los pequeños vasos. Pero bueno, cuando vamos a ver más adelante, vamos a tratar de identificar cuáles son clínicamente los síndromes lacunares. Bien, muy bien. Fantástico la neuroanatomía. Esto es un poquito para repasar los distintos segmentos estos son básicamente para ver desde otro punto de vista las arterias. Esto ya es lo que vimos. Vamos a ir después al sistema posterior. En sistema posterior, 3 y 11, vamos bien. Sistema posterior, vamos a repasar un poquito lo que es arteria vertebral, ¿sí?
La arteria, más o menos quedó claro lo del sistema anterior, lo que es arteria cerebral anterior y media, sí, ¿no es cierto? Groseramente. Sí. Bueno, Sí, sí. vamos a arterias del sistema posterior. ¿Quién es el que me sigue? Ana me parece. Okay. Ana, ¿querés? Comentarme qué ves acá. Bueno, acá primeramente, o sea, a nivel del bulbo raquídeo podemos ver las dos arterias vertebrales que se van a unir antes de llegar a lo que es antes de llegar a la protuberancia, confluyen en la gran arteria basilar, y después, bueno, la arteria basilar sigue ascendiendo por todo lo que es la protuberancia, y o sea, próximo a llegar a lo que es mesencéfalo-crenea, se va a bifurcar en sus dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda. Bueno, muy bien. Entonces tenemos la arteria vertebral. ¿Qué rama, cuáles son las ramas colaterales de este circuito posterior? ¿Recuerdan? Tenía cerebelosas. ¿Las espinales anteriores? Claro, las vertebrales serán pontinas. las cerebelosas. Sí. La del... Y dentro de las circunferenciales largas, que son las cerebelosas, esta que estoy marcando, ¿cuál es? La Inferior. posterior inferior. Posterior inferior. Cerebelosa posterior inferior. Posterior inferior, sí. Esta es la famosa pica, la pica. Ahí no le van a errar. Entonces, la pica es la posterior inferior cerebral arteria. Entonces, básicamente ustedes saben que las arterias cerebral posterior inferior va a irrigar la parte inferior y posterior del cerebelo. Ahora, la pica viene, ¿no? La pica es básicamente esta. ¿Rama de qué es la arteria pica? De la vertebral. Vertebral. Ojo, porque uno puede confundirse y decir es rama de la basilar. No, la pica es rama de la arteria vertebral. Bien, y da la irrigación a toda la parte inferior, posterior, medial y lateral de los hemisferios cerebelosos. Bien, pero acá la pica, cuando hace este recorrido, fíjense, no sé si logran ver, que hace como una ondita antes de meterse en cerebelo. Acá la pica da muchas ramas penetrantes que irrigan ¿qué cosa? ¿Qué está acá? Tercer ventrículo, cuarto ventrículo, para atrás. Sí, Claro. todo esto es bulbo raquídeo e irriga toda la parte lateral del bulbo raquídeo. Este aquí, que la parte lateral del bulbo raquídeo, típicamente hay núcleos por debajo en la parte lateral del bulbo raquídeo, que ¿cuáles son los núcleos más importantes? La respiración y cardíaco. Respiración, frecuencia cardíaca. La respiración con el neumogástrico no estaría tan afectado, pero podría, sí, está bien. Y ese, sí, más motor. Tenemos todos los núcleos básicamente de bulbo, que es el glosofaringeo, que es la parte motora del neumogástrico. Entonces, cuando se afecta o se ocluye la arteria vertebral o la arteria pica y se infarta esta zona, ¿el paciente qué clínica va a tener? Que dijimos recién, ¿qué les parece? Y de todos los nervios craneales que se originan en el bulbo, digamos, todos los núcleos. O sea, lo del el Sí. 9, el 10, el 11, el 12. ¿Y qué clínica que dijimos recién, Ana? ¿Qué le va a pasar al paciente? O sea, en cuanto al 9 y 10, caída del velo del paladar. Más que nada por el 12 no va a poder mover la lengua porque controla la función motora. Disfagia funcional. Una pregunta, ¿no estaría sumado a ataxia, por ejemplo, por afectación del cerebro? Sí, eso sí. Entonces, básicamente, si se afecta la rama de la pica, se va a afectar todos los pares bajos, que le decimos pares bajos, y el paciente va a venir atáxico por compromiso cerebeloso. Dentro de lo que es cerebelo, responda cualquiera, ¿cómo podríamos diferenciar el funcionamiento del cerebelo? ¿Cuáles son las 3 funciones principales del cerebelo? Tono muscular, equilibrio y, si no le erro, Coordinación. la memoria.
Porque tenía No, memoria. memoria no, coordinación. No tiene la memoria es una función cortical, no de corteza. Entonces, coordinación, equilibrio y tono muscular. Bien. Si el paciente tiene un infarto, tiene un compromiso de de la pica que irriga a todo el cerebelo, puede tener un compromiso de incoordinación típicamente. ¿Adiadocinesia se llama eso? Ese Puede ser. La ataxia es la ataxia, la incoordinación es la ataxia, no es la diadococinesia. La diadococinesia es un signo para evidenciar la ataxia, que es hacer esto arriba del gozo. Pero si no, sería ataxia. El paciente viene atáxico. Nosotros sabemos, ¿alguien sabe cómo se distribuyen el cerebelo con el vermis para controlar el cuerpo, la coordinación del cuerpo? Los hemisferios... Había como una forma que tenía como unas manitos, ¿puede ser? Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba. Tenía núcleos adentro también. Tenía como una bocha. Globoso. Eran lobulitos, digamos, del vermis. Tiene los núcleos, pero más allá de eso, en la coordinación, y está bien, ¿de qué se encargan los hemisferios coordinar y de qué se encarga el vermis cerebeloso de coordinar? ¿Qué coordina? El vermis sería el tronco y los hemisferios los miembros, digamos. Perfecto, perfecto, Ilem. Entonces, si yo tengo un paciente con una ACV y la pica tiene dos ramas, la rama lateral que irriga los hemisferios y la rama medial que irriga el vermis. Si el paciente se le afecta la rama lateral, ¿qué va a tener? ¿La ataxia dónde va a ser? Periférica. En los miembros. De los miembros, exacto. ¿Y la inervación es contralateral o es homolateral? Homolateral. Homolateral. Esto no es como la vía piramidal. O sea que si se me afecta el hemisferio izquierdo, pónganle, el paciente va a tener una ataxia, un síndrome hemiatáxico izquierdo. La ataxia siempre es otra marcadora de lateralidad, lo mismo que los pares craneales. A donde el paciente esté atáxico es el lugar donde va a tener la lesión. Si tiene una hemiataxia izquierda, la localización va a ser en cerebelo izquierdo. ¿Sí? Entonces, este paciente que viene a la consulta, ¿cómo va a venir si tiene un infarto de la pica? Cuando ustedes lo revisan, ahí Joaquín me faltaba de la lista, ¿qué te parece? ¿Cómo viene el paciente y por qué consulta el paciente con un ACV de pica? Síndrome cerebeloso y la deficiencia de los pares craneales bajos. Está mal, pero a mí me gustaría que vos te pongas en lugar del paciente y trates de explicarme qué sentís, cuáles son los síntomas con el que vendrías a consultar porque te pasa tal cosa y vos no estás sabiendo que tenés una pica. ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? Supongo que el paciente lo que tendría, por ejemplo, es que se le lateralice el cuerpo, que no pueda caminar. ¿Es debilidad? ¿Que no puede caminar por debilidad? Porque no tiene coordinación y porque te haría hipotónico. Ajá, entonces estaría incoordinado, básicamente, decís vos. Bien. Sí, no puede caminar, no puede escribir, no puede, descompone los movimientos. Descompone los movimientos, bueno. ¿Qué más entonces por los pares bajos? ¿Qué otra cosa te diría por los pares bajos? Eso es por el cerebelo. ¿De qué se quejaría por compromiso de los pares bajos? Que no puede hablar bien porque no puede mover la lengua. El hipogloso no da ese problema. Uno evidencia la fuerza del hipogloso cuando le hace apretar acá a un lado del otro, pero no genera trastornos en el habla. Que no puede levantar por el accesorio no puede levantar. No se suelen dar cuenta de que no tienen menos fuerzas para levantar un hombro que el otro. ¿El esternocleidomastoideo está afectado también? Sí, pero no se dan cuenta. Eso hay que ir específicamente a ver. Hasta recién estuvimos hablando de pares bajos y dijimos de algo fundamental. El 10º. Se ahoga el paciente. Se ahoga. Claro, sí. Cuando quiere tragar se ahoga. Ese era el... Bueno, los conductores de la faringe están dados por el... Toma un poquito de agua y empieza a toser y se ahoga como un condenado. Eso es lo más fácil.
Entonces, aparte, está teniendo un problema para tragar. No sé qué me pasa, no puedo tragar y me ahogo. Entonces, el paciente, cuando ustedes ya lo ven entrar por la puerta del consultorio, va a venir como chupado. Cuando ustedes le hacen el test de alcoholemia, les hacen hacer el 4, están evaluando coordinación. ¿Por qué? O les hacen hacer esto. ¿Por qué? Porque están evaluando coordinación. ¿Y qué pasa? El alcohol intoxica las células de Purkinje cerebelosas e incoordina al paciente. Entonces el paciente viene borracho sin haber tomado alcohol. Y vienen y te dicen, doctora, le juro que no tomé nada y estoy a los tumbos como un borracho. Bien, está atáxico. Y el paciente viene a los tumbos y cuando el paciente tiene una ataxia de origen cerebeloso, no puede mantenerse de pie, lo trae 1 o 2 agarrando porque si no lo agarran se cae. Está atáxico. Abre las piernas aumentando la base de sustentación y no puede mantenerse en pie nunca. Si quieren hacerle juntar los piecitos se le va a la miércoles. Si les hacen Decía que no había romber, porque no lo podía hacer. Romber positivo. Ajá. Y después otra forma de evaluar la coordinación, ¿cuál es? Una es con el romber y otra... La prueba de los índices. Índice o... Los índices La prueba de los índices es en realidad si hay algo de pulsión, ¿sí? Claro. Y lo de los índices, ¿cómo sería? Para ver coordinación. Los índices con algo más. Índice Con nariz, la nariz. o sea, que se Índice lo nariz. lleve a la nariz. Claro. Esto. Les dicen, bueno, con la punta del dedo, tóquese la punta de su nariz y la punta de mi dedo. Y después le van cambiando de dirección el dedo. Y van viendo si el paciente le pega o está así y se va, no le pega, le erra, no, está incoordinado. Y después le hacen hacer con el otro dedo y bárbaro. Y después le hacen hacer con este dedo y le erran, y le erra su nariz, se pega, se pone el dedo en el ojo. O sea que tiene una ataxia o una hemiataxia derecha. ¿Y cómo van a hacer para explorar las taxias en miembros inferiores? Una duda antes de eso. Que marque el paso. Talón, rodilla. El problema de talón, ataxia. rodilla. ¿Viste Sí, que- talón rodilla. ¿Cómo? No, yo tenía una duda respecto a cómo harías un diagnóstico diferencial, por ejemplo, entre una ataxia cerebelosa y una patología vestibular, por ejemplo. La patología vestibular no genera ataxia, genera pulsión. Claro, bueno, la desviación hacia el lado, viste, que se caen, digamos. Sí, eso se llama pulsión. Y- Vos lo ajá, sentás al paciente y el paciente tiende como a irse. Le decís, claro. señale con los dedos hacia adelante y se cae para el laberinto hipofuncionante. Pero cuando vos lo pones a coordinar, coordina bárbaro. Claro. Una cosa es coordinar y otra cosa es la sensación de pulsión o tendencia a irse para otro lado. Bien. Así que eso es un diagnóstico diferencial que puedes hacer. Entonces, viene el paciente borracho y que se ahoga para tragar. Automáticamente piensan y se acuerdan, uy, ¿cuáles eran los núcleos que servían para tragar? Los pares bajos. Tiene un problema de bulbo, de pares bajos. ¿Y cuál era el donde estaba la coordinación? En cerebelo. Un problema de cerebelo y pares bajos en bulbo, esa era la pica. Ya saben que viene con una ACV de pica. ¿Bien? Ok. Bueno, ¿está? ¿Se le está quemando la cabeza ya de tanto? No, Bastante. Bueno. podría Sirve ser peor. relacionar. Está bueno, igual, está bueno. Está Pensaba bueno. que iba a ser peor, sí. Me imaginaba algo. Está haciendo Como bastante. que Está vamos quemando el relacionando cerebro, pero todo. está bueno. La idea es que a mí no me interesa que rindan neuroanatomía de nuevo, me interesa que empiecen a entender para qué les sirvió estudiar neuroanatomía y cómo aplicarlo clínicamente, porque lo que están viendo ahora es neurología clínica, y es cómo la neuroanatomía viene al encuentro de poder entender los signos y síntomas neurológicos. Y así sí pueden relacionar y entender, pero tienen que unir todo, semiología con neuroanatomía, y después vamos a ver terapéutica. Clínica es todo junto.
Entonces están tratando de unir todos los conceptos para poder interpretarlos. Bueno, muy bien, vamos un ratito más y después seguimos porque ya estamos a la 1:30. Para la próxima voy a estudiar más. Bueno, me parece muy bien. Lo que sea. Porque quedemos. Me parece bien. Porque es la única forma de poder entender y después en la clase unir todos los conceptos, si ya los tenían repasados. Yo, básicamente, diría, me faltan dos. Me falta lo que es la AICA, me falta la cerebelosa superior y la cerebral posterior. Son fáciles, va a ser una forma de retomar la clase que viene. Vamos a repasar lo que sería la clínica de AICA, algunos ACV de arterias perforantes, como ven, de la arteria basilar, que podrían darles, y arteria cerebral posterior y la cerebelosa, o sea, cuál sería la clínica con la que se presentaría el paciente. Y después vamos a seguir, que ACV es muy lindo. Vamos a pasar esta parte de neuroanatomía para empezar a meternos dentro de fisiopatogenia del ACV. Cómo se lesionan las arterias, cuáles son las causas, cómo razonamos a partir de la neuroanatomía, los vasos afectados y cómo se pueden afectar los distintos vasos y por qué motivo. Y una vez que entendemos todo eso y cómo los estudiamos, vamos a ver qué tratamiento podemos hacer. Así que falta todo eso en escalada de ACV. ¿Está? Así que los dejo estudiando la última parte de neuroanatomía funcional para después ir metiéndonos dentro de fisiopatogenia y razonamiento de ACV específico. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Nos vemos. Bueno, nos vemos Muchísimas el viernes, gracias. pobrecitos, No, a gracias. cuidarse. Gracias. Hasta luego.